Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa de investigación y postdoctorado en bioética, primera generación. Agradezco también hoy a los invitados del programa de postdoctorado e investigación en derechos humanos que nos hacen el honor de acompañarnos en esta sesión, a quienes quisimos invitarles porque creo que vale mucho la pena que también se adentren en los temas de la bioética, un área muy interesante, muy apasionante, poco conocida, y hay muchos temas con los que vamos a coincidir que inciden de la manera directa con cuestiones específicas muy interesantes de los derechos humanos, como es el tema de hoy, y sobre todo empezar a analizar dilemas que tienen una gran complejidad en su solución y que estos dilemas, cuando compartimos experiencias con expertos en la materia, con herramientas que nos van a ayudar a tratar de resolver estos dilemas, dilemas en bioética, sobre todo muy relacionados con el tema de la vida, con el tema de la dignidad humana. Y es por eso que hoy tenemos pues el gusto también de casa, colega y compañero de ustedes de esta generación, cosa que también me da mucho gusto porque lo vamos a tener de cabecera también al doctor López Galicia, quien ahora funge como ponente y compañero de ustedes de toda la generación. Quise hacer un resumen muy breve. Él es doctor en tanatología, es maestro y especialista en filosofía y derechos humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, psicoterapeuta transpersonal, maestro en yoga, es psicólogo también, tiene estudios de postdoctorado en migración y espiritualidad, es conferencista nacional e internacional, participa en la red de tanatología y es académico, investigador y como les comentaba, es parte también integrante de este grupo de investigación y postdoctorado en bioética y también es compañero y colega del programa de investigación y postdoctorado en derechos humanos de este instituto. Así es que, bueno, un breve, muy sintético, pero créanme que un gran conocedor y un gran experto. Marco, adelante, te escuchamos y bienvenidos y bienvenidas todos. Adelante, por favor. Gracias, doctor Sergio Arellano, y gracias al Instituto IAIRT por esta invitación. Gracias a todas y todos los doctores, doctoras y personas que nos están acompañando. Muchas gracias por esta posibilidad de estar aquí con ustedes, compartiendo esta disertación sobre uno de los temas que desde mi perspectiva es muy relevante en el ámbito de la bioética, que es el tema de el derecho humano al duelo, que se va a abordar desde una perspectiva bioética, tanatológica y desde luego con la perspectiva de derechos humanos. Y a partir de la exposición que yo quiero hacer con ustedes, compartir algunas reflexiones y presentar brevemente un estudio de caso que nos pueda dar algunas directrices y orientación con respecto a la propuesta del duelo como un derecho humano, con los soportes de la bioética, con las implicaciones que tiene y el hecho de poder también tener una breve vivencia aquí en la ponencia, una breve vivencia sobre lo que implica el duelo y por qué la necesidad de que las personas que tienen afectaciones en su integridad, en su dignidad humana, en sus derechos fundamentales, pues puedan ser sujetos de sanación, ¿no? Eso sería un concepto que quisiera estar aquí planteando y proponiendo con ustedes. Y también estaré haciendo algunos, eh, proponiendo y compartiendo con ustedes algunos conceptos ya presentados en otros momentos dentro del tema de la tanatología del duelo o la bioética y poder también tener un espacio de preguntas, de reflexiones y comentarios para que podamos tener esta reflexión colectiva. Me voy a permitir en esta presentación compartir con ustedes una presentación que nos ayude a guiar la reflexión. Lo que más me interesa poder compartir es que podamos eh, reflexionar al respecto, ¿no? Y que a partir de estas reflexiones, pues les digo que podamos sacar estas conclusiones colectivas. Bueno, aquí ahí está el nombre del instituto y
La ponencia inicialmente se había llamado, perdón, ok, ahí está, la tanatonáutica, el dilema bioético de el duelo y la dignidad humana. Este concepto de tanatonáutica para mí es importante porque tiene este doble planteamiento de, por una parte, el tanatonauta, tomando el, el símil de los argonautas en la literatura helénica, estos buscadores, ¿no? Del vellocino de oro, que en esta representación y en este simbolismo de la cultura helénica antigua, pues representaba precisamente el conocimiento, lo más valioso, la trascendencia. Los tanatonautas somos estos buscadores que estamos en este viaje en donde estamos buscando develar los misterios de la vida, de la muerte, de la trascendencia y de la espiritualidad. Y precisamente estamos en este viaje colectivo, y por eso el nombre de tanatonautas, tanatonáutica, eh, a partir de poder hacer este viaje interior, ¿no? De descubrimiento. Porque cuando hablamos de temas de vida y de muerte que se engloban en la bioética, es un viaje interior que al momento en que estamos descubriendo estos misterios, eh, tanto en el conocimiento como en la dignidad humana, como en la trascendencia humana, nos dan elementos para poder entonces darle un sentido y una resignificación a la bioética en su práctica. Y el otro campo en el que se engloba el título de la ponencia es en lo que tiene que ver con el duelo y la dignidad humana, porque hoy en día, en el caso mexicano y en nivel mundial en diversos países, sigue siendo una necesidad importante y fundante el planteamiento de el derecho a vivir y a morir y a elaborar el duelo con dignidad, que son tres momentos diferentes. Y a lo largo de esta reflexión, pues es lo que estaré yo compartiendo con ustedes, ¿no? Esta reflexión en ese sentido. Bueno, aquí vamos a quitar esto de aquí. Entonces, aquí me gustaría compartir eh, una primera reflexión con el grupo. La dignidad permanece cuando todo lo demás parece perderse, cuando estamos en situaciones complejas, ¿no? ¿Qué sucede con una persona? ¿Qué sucede con su dignidad cuando pierde todo aquello que daba sentido a su vida? Y pensemos en ese aspecto en poblaciones vulnerables que sufren afectaciones a sus derechos humanos. Pensemos en uno de los estadios más vulnerables del ser humano, que es cuando nos convertimos en pacientes, ¿no? En el ámbito sanitario. Eh, eh, Cuando el ser humano se vuelve paciente y digamos que sus estructuras biopsicosocial y espiritual están en las manos de otras personas, son momentos de mucha vulnerabilidad. ¿Qué sucede con nuestra dignidad humana cuando estamos eh, en esos estados en donde la sensación es perder aquello que nos daba sentido? Entonces eso es algo muy importante. Cuando hablamos del duelo, no solamente estamos hablando de tristezas, de ausencias, de etapas de adaptación, estamos hablando de resignificación, estamos hablando de protección y estamos hablando de cuidado. Eso es algo muy importante. Aquí me gustaría también compartir con la audiencia qué derechos tiene una persona mientras atraviesa un duelo, entendiendo que el duelo es una condición humana que se va a presentar cuando estamos en situaciones de alta vulnerabilidad, cuando hemos tenido experiencias de pérdida significativas en nuestra vida. La teoría del duelo contemporánea plantea que todas las personas a lo largo de nuestra vida hemos perdido y hemos experimentado el proceso del duelo de diferentes maneras. Entonces, vamos a plantear en una primera reflexión que el duelo es un proceso adaptativo. El gran desafío que tenemos usualmente en el ámbito de la salud, por ejemplo, es que cuando este duelo se presenta, normalmente las personas tienen que procesarlo y elaborarlo. Y las instituciones de salud, las instituciones
sanitarias, las instituciones de protección y de cuidado normalmente tienen mecanismos muy acelerados que no permiten elaborar el duelo, y eso es algo que afecta a la recuperación de la salud de la persona. Entonces, bajo esta reflexión, me gustaría plantearles las siguientes preguntas. La primera de ellas sería, ¿qué derechos tiene una persona mientras elabora y está atravesando un duelo? ¿Tiene derecho a llorar? ¿Tiene derecho a no estar bien? ¿Tiene derecho a recibir atención? ¿Tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su proceso? ¿Tiene derecho a ser escuchado o escuchada sin ser juzgado, juzgada? ¿Tiene derecho a despedirse de su ser querido? Y aquí sería la pregunta que me gustaría plantear con ustedes como una primera hipótesis de reflexión. ¿Se puede decir que el duelo es un derecho humano? ¿Podríamos plantearlo como un derecho humano? Bueno, aquí es algo muy importante que quiero compartir con ustedes, porque el estado del duelo no elimina la dignidad humana. La persona que sufre una pérdida de la salud o que está en un estadio de enfermedad eh, no está exento de seguir ejerciendo sus derechos fundamentales, y eso es algo muy importante. Ahí entraríamos en los diferentes momentos de vulnerabilidad que la bioética contemporánea, considerando la bioética contemporánea, en el planteamiento de Fritz Schartz y de Van Rensselaer-Porter, eh, eh, que plantea este campo, ¿no? La persona tiene eh, esta protección de principios y esta protección en su integridad, ¿no? Las personas no pierden la dignidad tanto en el estado de moribundez como en el estado de enfermedad, como en el estado de muerte, y no dejan de tener dignidad, ¿no? Incluso el cadáver no deja de tener dignidad cuando estamos en el final de la vida. Por eso es muy, muy importante empezar a asociar y a plantear nuestros marcos mentales y conceptuales para poder hacer estas disertaciones, estas preguntas, responderlas en términos de nuestra materia, que es la bioética, ¿no? La definición de salud mental que tenemos un poquito más elaborada, porque el duelo englobaría dentro de este campo, es la que está en la Ley de Salud del Estado de Veracruz, que dice lo siguiente. Bueno, ahí está para que la puedan revisar, pero me parece muy importante porque está remitiendo al estado de bienestar no solo la ausencia de trastornos o afectaciones mentales, pero le está dando al individuo la autodeterminación, considerando la autodeterminación tal como lo plantea el principio bioético de autodeterminación o de autonomía, ¿no? Donde el ser humano es consciente de sus capacidades, en donde puede afrontar la situación, las tensiones de la vida, dice el concepto de salud mental, que creo que es el más elaborado de nuestras legislaciones, y que puede eh, trabajar y realizar contribuciones, ¿no? Que hace esta distinción de una manera muy, muy bien elaborada nuestro concepto. También es importante que sepan ustedes que el marco jurídico con el que se respalda esta reflexión fundamentalmente está en el artículo cuarto constitucional, el derecho integral a la salud. Creo que eso es algo que no debemos de perder de vista, porque usualmente podemos pensar y asociar el término salud como tradicionalmente se plantea en los ámbitos sanitarios, que sería la ausencia de enfermedad, ¿no? Este concepto ha venido cambiando a lo largo del tiempo. La Organización Mundial de la Salud ya lo planteó de manera contemporánea y creo que ha venido permeando esta visión de un estado completo de bienestar, no solo la ausencia de enfermedad, pero entonces tendríamos que llevar al el siguiente paso esta conceptualización, que sería la posibilidad de tener no solo bienestar, sino también trascendencia, ¿no? Que nuestra vida tenga propósito y sentido. El duelo
va en ese proceso, va en esa línea del sentido y de la trascendencia. Tenemos también la Constitución de la Ciudad de México en su artículo sexto, que habla de el derecho a la autodeterminación de la persona, pero tiene un componente muy interesante que refiere lo siguiente: la vida digna contiene implícitamente el derecho a la muerte digna. Entonces creo que estamos ahorita precisamente en el campo de los derechos humanos y de la bioética, donde tenemos que darle contenido a lo que sería la, la fusión de la vida digna y de la muerte digna en una operación de implementación de derechos, ¿no? Y ahí es donde entra el tema del duelo y la dignidad humana. El duelo, ya les decía, que es un proceso que todos los seres humanos vamos a vivir en diferentes momentos de nuestra vida, por estas, dirían los textos y las tradiciones espirituales sagradas orientales, eh, las cuatro grandes joyas, ¿no? Y hablan de las cuatro grandes joyas porque son joyas de experiencia humana, ¿no? Que nos dejan mucho aprendizaje. La primera de ellas sería la vejez, ¿no? La experiencia, el procedimiento vivencial de envejecer sería la primera joya. La segunda sería la enfermedad, ¿no? La enfermedad como un proceso de crecimiento. La tercera sería el sufrimiento que como esta experiencia humana real que está descrita perfectamente en los textos sagrados hinduistas y budistas. Y la última sería la muerte, ¿no? Entonces, estas cuatro grandes joyas van a ser las generadoras del duelo real en todos los ámbitos de la vida del ser humano, en todos los ámbitos de la salud, ¿no? Eso es algo muy importante. Eh, eh, Tenemos también, bueno, las diferentes normatividades oficiales y las legislaciones de salud, ¿no? De los diferentes estados. Aquí me gustaría compartir con ustedes un tema conceptual. Ya hablamos entonces del el marco mental necesario, que sería la consideración de que el duelo es parte de la existencia humana, de que la dignidad humana, para poder ejercerla también en la condición de salud, eh, la dignidad humana tiene también implícitamente el reconocimiento del duelo como parte de la condición humana. Y hablamos ya de la legislación en la que se soporta o se soportaría un posible derecho humano a hacer duelo. Y este sería el marco teórico. Ya en el 2018, en los textos, en el Instituto Mexicano de Psiconcología, en ese momento, se plantearon estas mismas reflexiones, en donde en el texto Teoría de la Recuperación del Sujeto, bueno, en este caso, en este texto ya yo planteaba el, una propuesta del duelo como un derecho humano. Y bueno, este texto que se publicó en el 2018, pero realmente se elaboró en el 2016, sirvió también como una aportación cuando fue el proceso de la Constitución de la Ciudad de México. Eh, este texto está en esta colección de textos del Instituto Mexicano de Psiconcología que perfectamente se pueden buscar, ¿no? Y ya hacía una reflexión en el tema de los principios bioéticos de autodeterminación, justicia, no maleficencia y beneficencia como bases fundamentales para poder soportar que el ser humano que sufre una afectación a sus derechos humanos y a su integridad, eh, es decir, que entra en duelo, requiere mecanismos para su recuperación, porque eso es parte de su dignidad humana. Eso se planteó en lo que en su momento yo denominé la teoría de la recuperación del sujeto, que retomaba elementos de pensadores como Franz Hinkelamer, como Leonardo Boff, por mencionar algunos de ellos, que reivindicaban la dignidad humana como sustento de el reconocimiento de la integridad del sujeto, la protección de la integridad como un elemento fundamental, ¿no?
me parece que hoy en día la realidad, la geopolítica y las condiciones de las relaciones internacionales contemporáneas, pues han dado cuenta de que es una necesidad el tener que recuperar al sujeto, de reivindicar su dignidad y todavía más fortalecer estos mecanismos de protección de la integridad y de la dignidad, como sería el considerar el duelo, el proceso del duelo como una experiencia humana que debe de ser reconocida como un derecho fundamental. En ese entonces, yo planteaba que la propuesta el derecho humano al duelo tendría que nutrirse de estas dos reflexiones que ven aquí, ¿no? Considerar al duelo con el enfoque de derechos humanos como estas reacciones que presenta una persona como los familiares que han vivido una pérdida como consecuencia de violaciones a sus derechos humanos, sin que existan mecanismos jurídicos que respondan a su reivindicación. Es decir, eh, el duelo se consideraría un derecho humano en donde debe de haber mecanismos para su reivindicación, mecanismos institucionales, ¿no? Las instituciones óptimas para que pudieran darse estos mecanismos para su reivindicación son los organismos públicos de derechos humanos. Ya en su momento yo esta reflexión y esta metodología, porque es una metodología de trabajo, se propuso en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y se propuso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tuve la experiencia de poderla llevar a cabo en su momento en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con personas en condición de afectación a su salud y en la Comisión Nacional con los pueblos originarios, ¿no? Fue una experiencia para mí muy interesante porque eh, no de manera institucional oficial, pero sí de manera operativa, pues se me permitía poder llevar esta propuesta de la reivindicación del duelo, ¿no? Y bueno, aquí abajo hay una reflexión un poquito más elaborada sobre el tema de la pérdida, ¿no? De cómo se debe de entender la pérdida en el contexto de los derechos humanos. Entonces estábamos en este tema de eh, retomar la dignidad, ¿no? Retomar la dignidad humana como el reconocimiento que tiene cada persona en su valor intrínseco, que no depende de estos factores humanos, que no depende de ningún tipo de condición. Eh, condiciones que que podrían generar diferenciadores, ¿no? Como la condición económica, la capacidad intelectual, etcétera. Eh, Ahora, desde la tanatología me gustaría plantear, la muerte no cancela la dignidad humana y el duelo no cancela los derechos. O sea, el estar en duelo no cancela los derechos. Y muchas veces cuando se sufre una pérdida, por ejemplo, esto es muy evidente en el ámbito sanitario, muere un familiar o el paciente tiene una afectación y un detrimento en su salud, eh, parecería que hay una disminución de los derechos y eso es algo que debemos de cuidar mucho porque una persona en duelo puede encontrarse temporalmente vulnerable y esta vulnerabilidad pues no significa incapacidad ni pérdida de autonomía. Entonces, hay que tener eh, esta reflexión, ¿no? Hablando del dolor humano, el dolor que se puede generar por una enfermedad crónico-degenerativa, eh, el dolor existencial de la pérdida del sinsentido cuando muere un familiar o cuando eh, hay una afectación en los derechos fundamentales por la pérdida de un ser querido. Y aquí me remito a los lamentables casos de, por ejemplo, desaparición forzada, ¿no? Que se dan en diferentes contextos y que se siguen dando en México, me llevaría a la reflexión de decir, el dolor no es igual a indignidad. Dolor no es sinónimo de indignidad. Y entonces, el sufrimiento puede transformar profundamente a una persona, pero no disminuye su valor, ¿no? El artículo cuarto constitucional, como ya les decía, a ver que me voy a regresar, eh, entonces establece estas reflexiones de que las personas tenemos derecho a la protección de la salud y ese propia disposición pues señala las modalidades en las que se ejerce la salud, ¿no? Eh, la salud, para mí es muy importante plantear que la salud tiene implícito el duelo.
como derecho humano, pero que creo que la necesidad de la evolución de los derechos también nos hace plantear que el duelo es un hacer duelo, la posibilidad de hacer duelo es un derecho que va implícitamente en en una nueva generación donde están estos derechos del moribundo, donde están los derechos de la muerte digna, donde están los derechos que tienen que ver con la reflexión eutanásica, ¿no? Ahí necesariamente, bueno, pues tenemos que partir del tema de la salud, tenemos que partir del ámbito de la salud para para necesariamente, bueno, pues eh, poder partir de esta reflexión, ¿no? Eh, a la salud no podemos reducirla únicamente al hecho de que el cuerpo no está enfermo, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente. No podemos reducirla al hecho de que el cuerpo no está enfermo y el duelo normalmente va a comprometer nuestras estructuras biopsicosocial y espiritual. Eh, compromete nuestra dimensión biológica, compromete nuestra dimensión psicoemocional, compromete la dimensión social y compromete la dimensión espiritual. Eh, desde esta perspectiva de la salud integral, atender el duelo es eh, una protección a la salud de manera integral en la persona y por tanto eh, se cumple el mandato constitucional que está en el artículo primero constitucional, ¿no? La protección de la dignidad humana, el reconocimiento de la dignidad humana. Eh, ahí es donde, digamos, modalidades de atención, en el caso, aquí comparto yo mi experiencia, ¿no? En el caso de la tanatología, se vuelve entonces una metodología fundamental que ya poco a poco se ha venido incorporando en los institutos de salud por lo que permite de la reivindicación de la dignidad del paciente, ¿no? El acompañamiento tanatológico, por ejemplo. Eh, también les decía, ¿no? Que en este tema de la Constitución de la Ciudad de México, para mí fue este apartado me trae mucha reflexión, muchos recuerdos, porque eh, me tocó participar desde la sociedad civil en aquel entonces, en el 2018, en este proceso de la conformación del constituyente, de estar compartiendo esta perspectiva tanatológica del derecho a la muerte digna, intrínsecamente considerado en la vida digna, ¿no? Entonces, el que estuviera en esta constitución, pues me pareció algo que abría puertas eh, a poder considerar la muerte digna, eh, la eutanasia de carácter humanizada y algunas otras fenomenologías de la muerte eh, como algo importante que sucede en las etapas del ser humano. Porque recordemos que nuestra vida no se limita únicamente al proceso de nacimiento o a las etapas perinatales y gestacionales, sino que también los ciclos vitales, cuando llega la muerte biológica real, pues tienen una continuación en el ámbito tanatológico y en el ámbito del tratamiento adecuado del cadáver, ¿no? Entonces hay todavía una continuidad de la memoria del sujeto. Por eso el que tengamos esta legislación me parece muy importante, porque reconoce el derecho de la persona a la autodeterminación y al desarrollo de su personalidad, incluso para poder determinar la posibilidad de cómo quiere morir, ¿no? Sin que esto pueda desviarse a situaciones suicidógenas, ¿no? Como diría Durkheim. Entonces hay que tenerlo ahí en cuenta porque me parece muy importante. Eh, porque aquí es necesario para mí clarificar que muerte digna no es morir sin dolor, ¿no? Muerte digna implica que consideremos a la persona como persona hasta el último momento de su aliento, de su vida. Y eso implicaría tener respeto, información, autonomía, o sea,
son derechos humanos fundamentales, ¿no? El consentimiento, el control adecuado de los síntomas, los cuidados paliativos, el respeto a las creencias, la intimidad, eh, la posibilidad de despedirse, ¿no? Que normalmente esta posibilidad de despedirse todavía en los hospitales de salud del ámbito público sigue siendo un derecho que debe de pelearse, pero a más no poder, porque sigue habiendo esta creencia del personal de salud de que no es necesario despedirse del paciente por alguna razón, por situaciones operativas, etcétera. Eh, entonces, esto me gustaría volverlo a repetir, ¿no? Muerte digna no es morir sin dolor, sino muerte digna es considerar a la persona como persona hasta el último aliento. Y creo que esto engloba muy bien lo que quiero yo compartir con ustedes, ¿no? Eh, la posibilidad del duelo y de la dignidad humana, la reivindicación de la dignidad humana. Eh, y también, bueno, la muerte digna no equivale automáticamente a la eutanasia, eso también es una realidad, ¿no? Pero sí nos da pauta, como sucede ya en el marco jurídico vigente, a el tema de tener que considerar temas de dignificación de la persona como en el ámbito de la salud, como los temas de cuidados paliativos, las limitaciones o rechazo de tratamientos, las voluntades anticipadas, el tema de la sedación paliativa, ¿no? La adecuación de los esfuerzos terapéuticos y, bueno, desde luego el debate de la eutanasia, que si bien en el caso mexicano, pues está penalizado cuando es la eutanasia de forma humanizada o altruista, pero también cuando esos elementos pues se acreditan, pues no se considera un homicidio doloso, ¿no? Y además hoy hay iniciativas de ley que están empujando que se pueda legalizar el proceso de eutanasia. Hay iniciativas en el Congreso Federal, en el Congreso de la Ciudad de México, etcétera. Los comités de bioética también revisan esos casos. Se me olvidó compartir con ustedes. También tengo la experiencia de poder participar como tanatólogo en un comité de bioética en el Hospital 196 del IMSS, Hospital Regional 196, que está ahí en el área de Catepec, y ahí pues estos casos llegan al comité, ¿no? Llegan al comité estas peticiones de los pacientes. Entonces, la realidad es que estamos creo que en un nuevo paradigma, y además está justificado porque aquí hay algunas estadísticas del 2025 de la Encuesta Nacional de Bienestar autorreportado del INEGI, eh, en donde es una necesidad real el tema de la atención, de la dignificación de la salud en todos sus ámbitos, incluyendo el duelo, ¿no? Porque hay afectaciones en la salud mental, hay afectaciones en diferentes padecimientos que se estarían llevando al ámbito del duelo. Entonces, las estadísticas, pues sí nos dan esta necesidad de considerar el, el, el derecho humano al duelo, ¿no? Desde la salud mental, desde la eutanasia, desde la muerte digna, como un elemento a reflexionar. Bueno, aquí solamente hablaré algunas situaciones en la intervención tanatológica, los principios bioéticos se aplican al duelo, ¿no? Eso es algo importante para mí plantearlo y tratar de dar una breve exposición de cada uno de ellos, como sería el hecho de decir, bueno, la autodeterminación, ¿no? ¿Cómo se entiende la autodeterminación? Desde esta perspectiva tanatológica, que retoma los principios bioéticos en su abordaje al duelo, la autodeterminación es que la persona pues tiene derecho a participar en todo momento en las decisiones y a decidir, ¿no? Tal cual lo dice el concepto, a decidir su proceso. Eh, Esto significa que en el tema del duelo no debemos imponerle cómo debe de experimentar su pérdida, ¿no? Ese es el gran meollo del asunto en la autodeterminación. No le podemos decir a una persona que sufrió la pérdida de un ser querido o a alguien un sobreviviente
que sufre la pérdida de un ser querido por un delito de alto impacto como la desaparición forzada. No le podemos decir, ya debes estar bien, ya pasará, ¿no? Tienes que aceptarlo. Y normalmente son palabras que las instituciones lo suelen decir a estos sectores o a estos grupos de vulnerabilidad. Y ahí hay que tener en cuenta que en algún momento de nuestra existencia, todos los que estamos aquí vamos a ser pacientes, todos los que estamos aquí tendremos pérdidas significativas, nuestros seres queridos o incluso nosotros mismos experimentaremos la trascendencia, ¿no? Entonces no hay consuelo o palabras que puedan eh, decirnos cómo vivir nuestra pérdida, ¿no? Entonces ahí la autodeterminación pues implicaría ese reconocimiento y que la persona recupere progresivamente su capacidad de decidir, ¿no? Eh, aquí la pregunta para mí sería, ¿qué necesita la persona para poder recuperar la capacidad de volver a sentirse autora de su vida? Ahí estamos hablando de las víctimas, ¿no? Pensamos en las víctimas o en los sobrevivientes. El siguiente principio con este enfoque tanatológico que les estoy compartiendo sería la no maleficencia, que efectivamente pues plantea el hecho de no hacer daño, pero en la tanatología normalmente sucede, se identifica en los procedimientos tanatológicos que se invalida el dolor del paciente o se invalida el dolor del sobreviviente o del familiar. Y entonces ahí es muy importante que no haya esa invalidación invasiva en el paciente, ¿no? La no maleficencia eh, sería importante que considerara la disminución del sufrimiento, ¿no? No solamente enfocarse en los tratamientos médicos y en las afectaciones en las menos posibles, sino en disminuir el sufrimiento eh, de manera responsable, disminuir el sufrimiento que no necesariamente es únicamente crónico, sino el sufrimiento existencial, ¿no? El sufrimiento de la experiencia del sujeto, que es ahí donde creo que se encuentra la dignidad humana. Y entonces ahí me gustaría hacer la reflexión y la pregunta, ¿no? ¿Mi intervención disminuye el sufrimiento? Creo que son preguntas que nos ayudan a seguir reivindicando los derechos. En el tema de la beneficencia, ¿no? En el tema de la beneficencia, no es suficiente con decir voy a buscar generar el mayor bien posible o voy a evitar hacer el mayor daño posible, sino aquí creo que es importante procurar el bienestar trascendente, ¿no? Me gustaría ponerle ese concepto porque implicaría desde la beneficencia en tanatología, lo que hacemos es procurar escuchar, acompañar, eh, orientar, eh, facilitar la atención especializada, fortalecer los recursos internos, que creo que eso me parecería muy importante, ¿no? ¿Cómo fortalecer los recursos internos en alguien que está en duelo? Y es ahí donde entran los mecanismos de protección jurídica que podrían ser reivindicadores para considerar el duelo como un derecho humano. Eh, y ahí, por ejemplo, la pregunta para mí sería, ¿qué mecanismo jurídico debe de existir para que la persona doliente pueda atravesar su duelo con mayor dignidad o con la mayor dignidad posible? Bueno, son algunas preguntas que creo que en algún momento deberán de ser contestadas, ¿no? Y bueno, el último principio, el de justicia, encontramos uno de los grandes desafíos en la justicia porque no todas las personas que sufren violaciones a sus derechos humanos o que sufren una afectación a su salud y están en el ámbito sanitario en calidad de pacientes, pues tienen esta posibilidad de vivir y elaborar sus duelos. Y creo que mucho el tema de la justicia tiene que ver con esa posibilidad de acceso a la elaboración del duelo, que ahí es donde me gustaría, bueno, así se entiende en la tanatología y ahí es donde podemos llevar la reflexión, ¿no? La elaboración del duelo y su acceso, la posibilidad de acceso, y ahí es donde entrarían los mecanismos reivindicadores de las instituciones. La justicia, pues, exige que el acompañamiento al sufrimiento no sea un privilegio de quien pueda pagarlo, ¿no? Ahí sería algo muy importante porque, pues, en el ámbito privado, este acceso creo que se da de manera operativa
pero está sujeto a una economía, ¿no? Entonces, ahí me gustaría ir llevando esta reflexión. Por aquí voy a avanzar un poquito porque, bueno, por si alguien tiene curiosidad, esa es la definición de tanatología, sí, porque he estado diciendo mucho esta palabra y bueno, ahí tienen qué es la tanatología, por si es de, de interés de alguien de aquí, de los colegas que estamos aquí. Y eh, la tanatología tiene también sus modelos teóricos y sus bases teóricas, que no nada más es una situación de acompañar de manera espontánea, ¿no? Aquí solamente quiero dejarlo aquí claro. Y aquí voy a llevar al estudio de caso que les decía, porque creo que este estudio de caso me va a permitir eh, hacer el planteamiento con el que quiero reflexionar con ustedes. O sea, no vamos a poderlo ver así de manera completa, pero sí decir, este estudio de caso, que es un caso mío, que se llevó a cabo en el 2023, precisamente ejemplifica muy bien el tema de la falta de acceso al duelo y la negación no solamente al derecho a hacer duelo, sino la negación a otros derechos, como sería la muerte digna, como sería la salud y sobre todo la negación de la dignidad, que probablemente no fue voluntario. El personal de salud, en este caso, que ustedes van a ver, yo seré muy puntual al explicarlo, no es que quisiera violar los derechos, es que probablemente no tenía conciencia de ello, ¿no? Eh, y entonces vean, ¿no? Aquí en el caso. Bueno, aquí están las generales de la paciente, un poquito ahí para que ustedes puedan ver, ¿no? Ahí están esta paciente siempre me permitió poder compartir su caso para poder ilustrar lo que ella quería, buscaba la eutanasia, ¿no? Yo lo empiezo a atender como tanatólogo y también ella me pide orientación para saber cómo aplicaba la eutanasia y si ella era candidata a aplicarla y en caso de que no, pues qué, qué mecanismos jurídicos podían llevarla a aplicar la eutanasia en el año 2023. No hay que quitar de vista el año, ¿verdad? Y aquí tenemos el estado del caso, miren, qué interesante para mí. Este caso siempre se me ha hecho muy interesante porque este es su descripción, ¿no? Paciente, mujer, 34 años de edad, 1,60 de altura, 65 kilos de peso, tercera de 5 hermanos, religión católica, bueno, enojada con Dios porque ella lo decía así, ¿eh? Enojada con su mamá, extrañando la cercanía de su papá, presentó inicialmente la enfermedad de síndrome de anticuerpos y antofosfolípidos, diagnosticada desde el 2008, es decir, no podía coagular y eso estaba generándole unas afecciones de mucho dolor. Trombosis en ambas piernas y en matriz y corazón. Esto estaba diagnosticado, ¿eh? Ella se atendía en el Hospital General, generando que no tenga en la actualidad buena capacidad de circulación, tendencia a hacer coágulos, teniendo eventos de hemorragia espontánea, esclerosis múltiple diagnosticada desde 2018, dolor crónico degenerativo, ese dato es clave, intolerable desde el año 2022, no derechohabiente del sistema de salud federal, es decir, no estaba en el IMSS, en el ISSSTE o en algún... Y entonces estaba atendiendo en el Hospital General, todo esto estaba diagnosticado, ¿eh? No fue interpretación. Estando en este momento discapacitada, pronóstico de operación de amputación de piernas, tenían que amputarle las dos piernas, extirpación de matriz, perdón, le extirparon la matriz, trastorno de ansiedad, posible trastorno depresivo, el trastorno, se pone la palabra posible porque en salud mental, hasta que no hay un diagnóstico o una batería de pruebas integral o un diagnóstico psiquiátrico, pues no se puede decir que lo tiene, ¿no? Entonces siempre se usa esa palabra posible. Pero bueno, para mí tenía todos los síntomas de trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y trastorno del duelo prolongado. Según el DSM-5 en su texto revisado, pues así se denomina. Pérdida del sentido de vida, de la expectativa de vida y ha pedido el procedimiento de eutanasia. Ese es el tema fundamental para mí. Ella pidió el procedimiento de eutanasia a los médicos de forma verbal, se lo negaron y entonces, bueno, ya cuando llega conmigo, consulta cómo sería la petición de pedir el procedimiento de eutanasia de manera legal, ¿no? Y esta era la atención médica, aquí abajo lo pueden ver, lo que ella estaba, estaba viviendo, ¿no? En ese momento. Esta es su evaluación prediagnóstica
por cada una de las estructuras. Esto lo hacemos en la tanatología. Cuando yo hago la atención psicotanatológica clínica, pues hago esta valoración y ahí está su, digamos que su evaluación prediagnóstica. Les decía que no me voy a detener. Si tuviéramos que graficarla, pues así estaba, ¿no? Así estaba, desestructurada. Y estos eran los objetivos que ya se le propusieron, ¿no? Estos objetivos para mí son relevantes porque en un caso de atención de salud integrativa, salud integral y del reconocimiento del duelo, ella encuentra la posibilidad de hacer duelo en el proceso psicotanatológico. No lo encontró en la institución de salud, ¿no? Bueno, aquí esto, aquí está, vamos a quedarnos ahí. Y el, el gran tema ahí fue la petición de la eutanasia, ¿no? Que ella lo pidió, lo pedimos vía derecho de petición y posteriormente ante la negativa, pues hicimos, se propuso el planteamiento de un amparo eh, y ahí nos quedamos, ¿no? Hasta ahí nos quedamos porque después ella, con base en su proceso tanatológico, da marcha atrás de su decisión y buscó eh, seguir atendiéndose y bueno, yo hasta ahí llegué, ¿no? Ese fue el tema del caso. Eh, entonces les decía que el derecho a elaborar el duelo, que se enmarcaría dentro de los derechos a la salud, fundamentado y sustentado en la Carta Magna, en el artículo primero y en el cuarto constitucional, en el artículo sexto de la Constitución de la Ciudad de México, buscaría que habláramos jurídicamente de eh, articular un derecho a hacer duelo como el derecho de toda persona que atraviesa por una pérdida significativa para que tuviera la posibilidad de recibir un acompañamiento digno, que reivindicara su dignidad humana, que fuera respetuoso y proporcional a las necesidades, ¿no? Esa sería así como la propuesta. Esto no significa afirmar que toda experiencia de tristeza sea un duelo o una enfermedad, pero sí significa reconocer que el duelo, el derecho a duelear, es una experiencia humana y que cuando el sufrimiento supera los recursos de afrontamiento, la persona debe de poder tener la posibilidad institucional y el mecanismo jurídico con perspectiva de derechos humanos de tener la atención que le reivindique. Bueno, ahí está esa propuesta. Ya estoy llegando yo a la parte de cierre con esta, con esta, en este compartir con ustedes. Y me gustaría que pudiéramos hacer un breve ejercicio. Es un ejercicio, este tipo de ejercicios, pues bueno, yo lo suelo hacer en la tanatología, ¿no? Eh, lo suelo, lo suelo plantear así en los cursos o en las sesiones en línea. Entonces les digo a los participantes y bueno, les digo a ustedes quien guste hacerlo, cierren sus ojos, tengan la espalda lo más derecha posible. Si cerraron sus ojos, inhalen lentamente, inhalan por la nariz, exhala lentamente, nuevamente inhala y al exhalar di mentalmente, estoy aquí. Repite mentalmente esta pregunta en tu interior, estoy aquí. Nuevamente inhala y al exhalar repite mentalmente la siguiente frase, reconozco mi dolor. Nuevamente, quédate un momento en silencio y una vez más, inhala y al exhalar repite mentalmente la siguiente frase, reconozco mi dignidad. Quédate un momento en silencio, tratando de identificar y experimentar qué generaron estas preguntas en ti. Si cerraste los ojos, es un momento solamente. Y aquí la pregunta final de reflexión para poder reincorporarnos al aquí, a la hora, al momento presente sería, ¿qué derecho necesito comenzar a ejercer
para fortalecer mi dignidad? Una pregunta de reflexión y de introspección. Y bueno, vamos ahí regresando a la aquí a la hora, en señal de retorno, puedes poner tu mano en tu corazón, permanece con tus ojos cerrados y puedes cerrar con esta reflexión. Puedo honrar lo que perdí sin renunciar a mi propia vida. Vas a inhalar, al exhalar, regresas al aquí a la hora y espero que les haya gustado el ejercicio, si lo pudiste hacer. Y vamos cerrando entonces la reflexión del duelo como un derecho humano. Estuvimos hablando eh, de la muerte digna, pero realmente hablamos de la vida. Hablar de la muerte digna es preguntarnos qué significa vivir dignamente. Hablar de duelo es preguntarnos qué hacemos con el amor cuando la presencia física desaparece. Y hablar de dignidad es recordar que ninguna pérdida convierte a una persona en menos humana. Aquí es importante recordar, la bioética nos recuerda cuatro caminos fundamentales: autodeterminación, no maleficencia, beneficencia, justicia. Y nuestros marcos jurídicos y los tratados internacionales de derechos humanos nos recuerdan que la salud tiene esta protección integral. Y finalmente quiero proponer el día de hoy algo para cerrar, ¿no? Comencemos a hablar del duelo como una cuestión de derechos humanos y que la propuesta pueda ir creciendo, generándose y planteando estas posibilidades de acompañar a las personas para que aún frente a la pérdida, aún con su dolor, puedan recuperar la posibilidad de vivir con dignidad. Eh, la muerte digna eh, es una realidad. La muerte puede terminar una vida, nunca debe determinar la dignidad de la persona, y el duelo puede transformar nuestra existencia, pero no debe privarnos de el derecho a seguir viviendo con dignidad. Muchas gracias por su atención y con esto pues llegaría al final de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Nos dejas Gracias, Mario. muchas reflexiones, sobre todo, pues esta parte tan profunda de los misterios de la vida, ¿no? Realmente descubrir los misterios de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué significa vivir dignamente? Creo que son preguntas de mucha reflexión, de mucho trasfondo. ¿Tenemos derecho a llorar? ¿No? ¿Qué tanto se valora este derecho a llorar cuando hay algún tipo de sufrimiento? La reivindicación que tú comentabas, que es un tema muy interesante, y algo que creo que para el área de salud puede ser interesante, son esos espacios tan rápidos que decías, ¿no? Cuando se dan estos momentos de duelo, cuestión de víctimas, cuando se es paciente, que los espacios son muy rápidos y muy institucionales. A lo mejor nos faltará sensibilización, será un poquito sensibilizarnos en el dolor ajeno, que muchas veces pues lo vemos como hasta algo normal. Quizá de repente yo creo que cuando hacemos una actividad de manera permanente, nos volvemos hasta, no sé si llamarlo, insensibles. Eh, Rápidamente, para ceder el uso de la voz, recuerdo que cuando ingresé en mi carrera de derechos humanos ya hace algunos años, el primer caso que me tocó analizar desde la perspectiva de derechos humanos, imagínense un papá que había violado a su hija de 4 meses de nacida. ¿Qué puedo esperar de la vida cuando veo ese primer caso? Pero cuando mucha gente ve este tipo de casos de manera permanente, ya lo ven como algo natural, ¿no? Como algo que se acostumbra, como algo que es parte de una sociedad corrompida, pero lo anormal muchas veces lo convertimos en algo normal y no debe ser así, ¿no? Creo yo que hay que trabajar mucho en la parte de la espiritualidad. Tú nos hablabas, no trabajamos la parte de la espiritualidad y es algo bien interesante que deberíamos de incluir en esta sensibilización de derechos humanos, ¿no? Así es que, por mi parte, primeramente felicitarte y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Tenemos unos minutos para ellos. Solamente si activan su micrófono, si quieren alzar su mano para darles el uso de la voz. Nos dará mucho gusto escucharles, intercambiar alguna idea. Se hablaron de temas muy interesantes como la muerte digna, qué es dignidad, en fin. Doctor Montaño, adelante.
Buenas noches, ¿sí me escuchan? Bueno, así. Bueno, pues felicidades por el tema, muy, muy interesante. Y pues efectivamente, con- No se escucha. No, no escuchamos, doctor Montaño, se oye cortado. todas las medidas no se están llevando a cabo. Por ejemplo, este, los cuidados paliativos, porque si no se llama abandono de paciente, a no brindarle todo lo que se requiera. En Holanda, al asegurar los cuidados paliativos, al no abandonar, al terminar y con cuidados paliativos efectivos, y como bien dicen, de área espiritual, incluso hasta de área social, ¿no? Se logra la salud, que es el equilibrio biológico, psicológico, social y espiritual. Y en Holanda, pues cubriendo esos aspectos, ya no quiere la gente eutanasia, y sí unos cuidados paliativos efectivos. Y si en nuestras sociedades tan carentes de una buena atención de salud se está pensando en acabar con el vulnerable viejito o enfermo para que deje de sufrir, mejor hay que cuidarlos para que tengan una ancianidad este, digna y que no sufran, ¿no? Que es el objetivo de la vida, no ser feliz y no sufrir. Felicidades por el tema. Marco, ¿alguna reflexión, algún comentario antes de pasarle el uso de la voz a Luis? Sí, claro, claro, doctor Sergio, pues gracias al doctor Alejandro Montaño por esta interesante reflexión y también de esta comparación, ¿no? Y este dato me parece fundamental de que cada vez más eh, los, las personas que tienen el derecho a la eutanasia, pues ya lo ejercen menos y más bien se busca privilegiar el fortalecimiento de los cuidados paliativos por la reivindicación de la vida, ¿no? Me parece es algo muy importante, muy interesante, considerando el caso mexicano, que creo que prontamente estaremos ya en el debate de la legalización de la eutanasia, y eso pues implica darle un marco de derechos fundamentales de manera operativa y de manera sustancial, ¿no? Sí, creo que yo también tengo esa coincidencia de que los cuidados paliativos se vuelven un área fundamental en el sistema de salud que, que en estos momentos pues también requeriría mayor fortalecimiento, porque parecería que todo el presupuesto de las áreas de salud pues está en la parte curativa, ¿no? Ya ven que en estos temas de la salud está la parte preventiva, curativa y paliativa. Y la paliativa es así como que da ya lo último que queda. Entonces, creo que ahí tendremos que tener una reflexión sobre la distribución de los recursos, pero creo que no puede darse esa reflexión si no se da con la perspectiva bioética y de derechos humanos. Muchas gracias. Luis Fernando, adelante, y luego la doctora Nuri Villaseñor. Adelante, Luis Fernando. Sí, muchas gracias, maestro. A mí en lo personal me ha ido introduciendo a la tanatología y es un tema muy interesante, sobre todo cuando en una ocasión, alguien, un maestro así como usted, me dijo, la tanatología no nada más se aplica en la clínica, se aplica en todo aquello que te genera dolor o frustración. Y eso me marcó, por eso quería hacer el comentario. Y muchas gracias, maestro, muy interesante. Perdón, nuevamente se me fue. Usuario, es Luis también, ¿verdad? Sí, Adelante, por favor. sí, doctor. Sí, bueno, felicitar a esta expositor, al doctor Marco Antonio López Calice. Es un tema muy interesante, tanto por el tema de general de salud y el tema jurídico. Eh, Aquí nos lleva a un tema muy interesante, muy complicado, la eutanasia, o sea,
inmensas, son palabras mayores, hablando jurídicamente en cuanto a la legislatura y el derecho fundamental y toda la historia de lo que conlleva el estudio de los derechos humanos, no se diga lo último. Sí, todavía, aunque aparece por allí en la legislación, entre comillas, la pena de muerte, meterse a ese tema es más delicado que el tema de muerte, que por ahí lo justifican, pero meterse a la eutanasia es un tema más complicado. Yo lo digo como abogado y lo digo como doctor en derecho. Es un tema muy delicado, pero además muy interesante. Entonces yo felicito al doctor y sí, precisamente estamos hablando de una situación de estamos hablando de un dilema bioético, sobre lo que expone el doctor muy científicamente. Y bueno, aquí yo diría que este es como un choque entre la prolongación artificial de la vida y el respeto a la autonomía y dignidad humana. Aquí yo leo, por lo que tengo aquí, que esta disciplina busca transitar el proceso de morir y el duelo no como un fracaso médico, sino como una etapa natural que exige una atención integral y humanizada. Y si hablábamos del choque de principios bioéticos, hablaba el doctor excelentemente, muy bien explicado, muy sencillo, muy objetivo, y a pesar de que es muy complicado, porque aquí hay varias cosas, varios conceptos que inclusive hay un choque de paradigmas aquí, porque yo hablaría de paradigmas en cuanto a la muerte y en cuanto a la eutanasia, o sea, que no es la misma, son circunstanciales y, y no se trata de lo mismo, porque uno tiene diferentes justificaciones, entre comillas, y lo otro tiene diferentes razones de vida o de necesidad de dejar de sufrir. Y luego ya el choque de principios, sí hablamos de la autonomía y hablamos hablaba el doctor de la magnificencia y de la justicia, también un tema muy importante como lo plantea primeramente en el artículo 2, después hablo del artículo 4 y el sexto. Qué bueno, yo felicito. Y aquí hay algo que me interesa mucho considerar también porque hay valores y hay situaciones aquí muy subjetivas porque estamos hablando inclusive de valores espirituales, sociales del paciente, de duelos patológicos. Y entonces, aquí, sin embargo, se pretende el duelo anticipado y familiar. Desde ahí estamos metiéndonos en cuestiones médicas y en cuestiones muy subjetivas, por qué es lo que hace y qué piensa la familia y qué piensa el paciente. Humanizar el proceso de separación. Ahí está algo muy importante. ¿Cómo lo humanizamos? Y además estamos hablando de un duelo anticipado. Entonces, la eutanasia sí es un problema muy importante, muy interesante, porque aquí éticamente estamos hablando de una limitación del esfuerzo terapéutico, quiere decir que aquí no se pudo ya hacer nada, es necesario, entre comillas, o requiere que esta persona deje de sufrir, hablando con, con, con la, pues, de una manera más bondadosa. Y los modelos psicológicos del duelo. Yo me quedaría con el último punto. ¿Cómo legislar aquí? ¿Cómo justificar esto? Entonces, sí es importante establecer un estudio muy importante, muy interesante sobre lo que se puede hacer. Muchas gracias, es todo lo que yo puedo decir. Hay muchísimo que reflexionar sobre los dos temas. La muerte necesaria o terapéuticamente necesaria o la otra muerte por propia voluntad o por razones de consecuencias ajenas a la voluntad del paciente. En eso me quedo, doctor. Doctora Nuri Villaseñor, adelante, doctora Nuri. Noches, perdón por los ladridos, pero tengo un perrote y de repente no se cae. Bueno, yo tengo algunas dudas. Hice un diplomado en tanatología, no soy por supuesto experta como tú, en tanatología, pero hice un diplomado en tanatología. Y bueno, yo no alcanzo, a lo mejor yo me quedo muy corta en el asunto. Sí entiendo que muchos pacientes, sobre todo terminales, o muchos pacientes, por ejemplo, oncológicos o con enfermedades crónico-degenerativas de gran evolución, sobre todo los que están internados en cualquier hospital público,
pueden sentir esa falta de dignidad, pero creo que no tendríamos que dejar de lado un poco el otro duelo, el duelo que tú mismo mencionaste, que hacemos por cada uno de nuestros pasos por la vida y que vamos teniendo incluso por, digamos, pequeñas cosas o por cosas más importantes, como sería, por ejemplo, la pérdida de una casa, por cosas por el estilo. ¿A dónde va mi pregunta? Sí entiendo que a nivel de hospitales públicos el paciente obviamente no pierde la dignidad, ninguno perdemos la dignidad en ningún momento, en eso estoy completamente de acuerdo, pero en hospitales públicos sí se les hace sentir en ocasiones a los pacientes precisamente que han perdido esa capacidad de persona. ¿A qué me refiero? En hospitales públicos, por ejemplo, se ve pacientes casi abandonados. O sea, que son pacientes tan crónicos dentro del hospital que nadie los ve. O sea, que ya son alguien común, digamos, dentro del hospital y que nadie los ve. En ese sentido, creo que sí está toda la razón. Pero en el asunto de duelo y tal, no necesariamente se debe de perder la dignidad. Y yo creo, además, pienso además, que sí debería de ser un derecho humano. Yo he vivido muchos duelos de muchas cosas, pero sí tendría que ser considerado como algo muy importante dentro de los derechos que tienen cada una de las personas. Pero seguramente tú lo has vivido, yo lo he vivido. ¿A qué tanta gente dejan entrar, a qué tantos tanatólogos dejan entrar a un hospital público? ¿Y qué tantos van a ver a un paciente en terapia intensiva, a un paciente en medicina interna o en algún otro de los hospitales? Yo dejo nada más eso como reflexión de alguna manera y, y pensar en que la persona en duelo no tiene por qué perder la dignidad porque ha perdido algo más, pero eso no tiene que ver con lo que ella es. Ella sigue siendo una persona y por lo tanto la dignidad se tiene que mantener. Esa sería mi reflexión. Y con respecto a la eutanasia, bueno, habría que hablar mucho, pero ya. Doctora Araceli, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, Marco Antonio, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Me parece un tema fundamental. Yo quisiera platicarles un poco en términos de duelo lo que pasa en educación superior, en la FES Aragón, por ejemplo, ¿no? Que tenemos 23,000 estudiantes, 2,000 profesores, 800 trabajadores. Y este tema de las pérdidas, de verdad que nos conmueve a toda la comunidad. Tuvimos un caso que sonó en redes porque fue un tema público. Hubo un accidente un domingo en un festival, creo que fue AX o algo así se llama el festival. Murieron lamentablemente para nosotros dos estudiantes que una estaba ya por titularse y otro estudiante estaba tomando sus últimas materias de octavo semestre. Fallecen en ese accidente y pues fue una conmoción para todos, para los papás, para los compañeros y las compañeras, para los y las docentes. Entonces sí tuvimos que hacer una serie de actividades para sanar esa herida, ese dolor tan fuerte. La verdad es que no pensé en ese momento en llamar a un tanatólogo, una tanatóloga, creo que hubiera sido pertinente, pero la verdad es que el hecho de hacer esas actividades colectivas en donde se manifestaron a través de cartas, de comentarios, sí, de llanto. eh, Hubo un homenaje, ellos mismos, los estudiantes y las estudiantes se organizaron para hacer un mural dedicado a sus compañeros y compañeras. Eso fue una manera de atender esta parte del duelo que se tenía que vivir en la comunidad. Y por otro lado, los papás y las mamás, porque pues teníamos el caso de la alumna que ella estaba por titularse. De hecho, el sábado fue la última clase de su diplomado para titularse y el domingo fallece en el accidente. Entonces, afortunadamente, en la legislación universitaria se permite que cuando alguien cumple con todos los requisitos para la titulación se puede expedir el título post-mortem.
Y así lo hicimos. Llamamos a la familia, se le entregó el título en una ceremonia, pues sí, ya se podrán imaginar cómo estaba la familia en ese momento. Entonces, sí creo que también en la universidad que pudiera pensarse que no se requiere trabajar en esta parte de cómo buscar maneras para que haya esos espacios y esos momentos y esa atención al proceso de duelo, sí es necesario, porque no solo se pierde la vida, como fue este caso, hay otros muchos momentos en los que los chicos y las chicas pierden algo que los puede hacer simbrar su propia vida y querer suicidarse, que es otro asunto que tenemos muy, muy fuerte en la universidad, cada vez con mayor presencia el índice de personas que tienen pensamiento, ideación suicida, que hasta este momento hemos logrado contener, pero sí hay una mayor presencia de este tipo de fenómenos. Entonces, sin duda, me parece un tema de crucial atención en la vida universitaria porque creo que podría ayudarnos a aprender cómo procesar justo esas pérdidas que tenemos, no solo de la vida de alguien cercano, sino también yo que perdí, bueno, yo me refiero a cualquier persona, qué cosa ha perdido que le puede hacer pensar que acabar con su vida puede ser una buena idea. Entonces, sin duda, un tema a trabajar a profundidad. Así es que muchas gracias, Marco Antonio, por darnos la oportunidad de reflexionar en este sentido y muy interesante todo lo que nos has compartido. Muchas gracias. Gracias. Doctor Ávila, adelante, por favor. Muchas gracias. Eh, para mí es muy importante el tema expuesto el día de hoy porque son temas que son muy puntuales y que en la formación, como bien lo acaba de mencionar la doctora, de los estudiantes se deben de incluir. Yo soy oncólogo, tengo casi 30 años de ejercicio. Ver pacientes terminales, moribundos y sobre todo actuar con los familiares e interactuar con ellos nos ha llevado desde el empirismo de cómo lidiar con esto, cómo dar malas noticias, cómo informar, hasta ya protocolos bien establecidos que se manejan en términos familiares, en términos individuales, colectivos, etcétera. Yo creo que aquí yo distinguiría algunos puntos muy brevemente. Uno, el aspecto tanatológico tenemos que formarlos desde las universidades. Y si a nosotros que nos dedicamos al área de la salud y estamos formando recursos humanos en salud, tenemos que hacerles ver la trascendencia que tiene la tanatología. Es un proceso de acompañamiento. Simple y llanamente es intentar nuevamente redireccionar estos temas que parecen de repente en el olvido. En el actuar moderno de la oncología, en el equipo oncológico podrá estar el radioterapeuta, el quimioterapeuta, el cirujano, nutriólogos, psicólogos, pero también está el tanatólogo. Y tenemos que hacer partícipe a la familia. Nosotros hemos creído que el paciente oncológico es un triángulo equilátero. En un ángulo está el paciente, en otro ángulo la familia y en otro el profesional de la salud. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta para que no se pierda ese orden. Y en el orden del profesional de la salud también está esta parte de poder acompañar, de poder ser afable con nuestros pacientes en ese terreno. Y finalmente, el tema de la muerte es un tema que está vinculado, por supuesto, con todos los aspectos en el día a día y estoy totalmente de acuerdo que son temas que de repente les damos la vuelta. Por último, lo que decía la doctora Nuri, a la cual le mando un saludo, porque hemos trabajado juntos en los grupos de oncología con temas de cuidados paliativos, paciente terminal, etcétera, es un proceso de educación. Y yo creo que estos temas, en la medida en que vayamos educándonos y formándonos a las nuevas generaciones, van a ser temas que van a tener una calidad de abordaje mejor. Yo agradezco a nuestro ponente que nos haya ilustrado en este terreno. Es un terreno, insisto, que es pocas veces se trata porque pues lamentablemente es como el paciente oncológico en un hospital. En las tandas diarias de visita, pues preguntamos por el que se operó de apéndice, qué técnica usaron, cómo llegó y todo. Y el paciente oncológico que tiene 3 semanas, 4 semanas con un cáncer gástrico terminal, pues déjalo igual y ya que lo visite el oncólogo, ¿no? Entonces,
hacemos una discriminación real, a veces por el diagnóstico, y desde ahí empieza el problema del paciente oncológico en su trato. Entonces, bueno, pues agradezco a todos, son solamente algunas reflexiones y créanme que después de vivir más de 30 años con este grupo de pacientes, sí tenemos algunas cosas que hemos visto y que hemos aprendido. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, doctor. Si les parecen, vamos a las últimas dos participaciones para las palabras de cierre y reflexión del doctor López Galicia. La doctora Araceli nos comenta en el chat: quiero agradecer y felicitar la ponencia y preguntarle que comentaba sobre quienes solicitan la tanatología como una orientación para la eutanasia. ¿Qué elementos son los que la tanatología considera para orientar o acompañar? Y si interviene algún otro especialista. Y cerramos con el doctor Luis Fernando Barragán. Adelante, doctor. Gracias, maestro. Mire, me llamó mucho la atención lo que comentó la compañera sobre los universitarios. Imagínense el tamaño de frustración de los muchachos que acaban de presentar su examen para entrar a la licenciatura en la UNAM. Un factor totalmente ajenos a ellos. Imagínense el tamaño de la frustración, y creo que ahí la tanatología social tendría un elemento muy, muy importante a estudiar. Por otro lado, tendríamos que retomar corrientes filosóficas como los estoicos o la forma de educar a los espartanos, porque la famosa generación Z o cristal, efectivamente, yo soy suicidólogo, de un 11% que era la tasa media, pasó a un 19% y está aumentando, porque no tienen una capacidad de frustración. Y lo dejo al foro, y sí me gustaría la opinión del doctor, es, ¿por qué si en un hospital existe un comité de bioética? Acabamos de escuchar a nuestro compañero oncólogo de 30 años. ¿Por qué no es obligatorio que los médicos sean obligados a tener terapia para quitar el burnout y evitar el suicidio, la drogadicción y todo eso que sucede en el ámbito médico? Gracias. Creo que la tanatología, viéndolo desde la perspectiva de la bioética, es importantísimo. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor. Doctor Marco Antonio, te escuchamos para las reflexiones previamente comentadas y palabras de cierre. Muchas gracias, Adel. Claro que sí, doctor Sergio Arellano. Pues muchas gracias a todas y todos los colegas, doctores y doctoras que participaron con sus comentarios y a las preguntas que se plantearon también en el chat. Me parece que hay algunas reflexiones que me gustaría puntualizar, que creo que nos pueden ayudar a seguir reflexionando en el ámbito de la bioética y probablemente en un futuro se tenga que hacer el planteamiento de una tanatoética. Pero bueno, ese ya es un tema que va dentro de las líneas de investigación pues del doctorado o de esfuerzos académicos como este. Es correcto que no toda pérdida genera un duelo, eso es real. Eh, Sin embargo, me gustaría plantear la reflexión de que el duelo es parte de la condición humana y entonces es una experiencia universal. Puede ser experimentada de forma mayor o menor, en una mayor amplificación, en una menor amplificación, pero de que es una experiencia universal lo es y en consecuencia pues cumple la premisa de la universalización de los derechos humanos, ¿no? Entonces, plantearlo como un derecho humano me parece algo importante. Eh, Plantear que el duelo no atenta contra la dignidad humana, eso es correcto, sino que al contrario, creo que reconocer su existencia fortalece la dignidad y permite que la persona pueda reivindicar sus derechos. La persona, eh, tan, en la línea de tanatología, planteamos
aspectos transgeneracionales, ¿no? Antes de nacer, durante el nacimiento y posterior a la muerte. Qué interesante está este tema de las aplicaciones tanatológicas en diferentes ámbitos de la salud. Qué bueno que el tema les haya gustado. Hoy la tanatología pues ya se enseña en maestría, en doctorado, en licenciatura como una formación, ¿no? Ya no es una, no, o sea, hay cursos, hay diplomados, pero o se aplica de manera más profesional, ¿no? Yo para decirme tanatólogo tengo mi cédula y pues por eso me ostento como tanatólogo. Entonces creo que en ese ámbito la tanatología tiene mucho que aportar en el ámbito de la salud. En los comités de bioética ya les decía, yo participo en uno como tanatólogo y creo que en la medida en que se reflexione sobre la muerte, la dignidad humana, desde luego, la muerte digna y la vida digna, pues la existencia humana pues tiene una fortaleza mayor y en consecuencia los derechos humanos creo que vuelven a ser revitalizados, porque en mi opinión pues sí estamos en una crisis de derechos humanos que incluso puede generar una ruptura de paradigma, ¿no? Otra reflexión que hacían mis colegas, doctores, este tema de la formación del personal de salud, ¿no? En temas de tanatología. ¿Qué relevante es que eh, yo creo que ya lo decía este Stanislav Grof, ¿no? El nacimiento del ámbito sanitario nace con el cientificismo y el positivismo y trae como consecuencia pues que exista una deshumanización del modelo de la construcción de la institucionalidad sanitaria, ¿no? Y entonces al quitar esa deshumanización, pues el profesional de la salud se fue formando a lo largo de los años con este pensamiento científico, cientificista, eso lo dice Stanislav Grof, que fue, digamos, quitando la perspectiva humana, ¿no? Y entonces dejando al paciente como un sujeto meramente procedimental, a la muerte como una experiencia meramente procedimental. Y creo que ahí es donde la bioética, ¿no? Que yo decía en un inicio, tanto en sus inicios de espiritualidad con Fritz Jartz, como en su planteamiento médico con el caso Ann Quinn en Estados Unidos, que vuelve a retomar los postulados bioéticos y estas escuelas de bioética de Van Rensselaer-Potter. Eh, este, y bueno, en tanatología se suma a Kubler-Ross con la humanización de la muerte. Entonces creo que ahí se recuperó la humanización de la práctica médica, de la práctica sanitaria, y creo que para mí ese sería el gran desafío, la humanización de la práctica, ¿no? Quitar bueno, no quisiera así como que sonara muy, esto es con respeto, ¿no? De a todas las prácticas y profesiones, pero quitar la arrogancia eh, la arrogancia sanitaria y poner más bien a una humanidad sanitaria, ¿no? Recordar que también somos seres humanos y en consecuencia, pues nuestra operación sanitaria pues tiene que estar cargada de humanidad. Y creo que ahí yo llevaría la reflexión a futuro, ¿no? Y entonces ahí es donde conecto con el duelo, con la muerte digna, con otros temas que en la bioética pues se plantean. Finalmente, ya para concluir, pues no es un debate terminado, evidentemente que estamos yo creo que, por ahí lo mencionó un colega, es un cambio de paradigma también, y en algún momento ya les decía que en la bioética necesariamente tendrá que profundizarse en los principios que generan la muerte para poder sumar a los principios que ya se plantean en la vida, ¿no? Y creo que hay mucho todavía por caminar y los derechos humanos sin duda vienen a revitalizarse con las reflexiones de la vida y de la muerte. Muchas gracias, doctor Sergio Arellano.
y gracias a todas y todos los colegas del doctorado en bioética por su escucha y por su participación. Gracias por todo. Al contrario, Marco, muchísimas gracias, felicidades. Como te comentaba, nos dejas muchos temas de reflexión, muchos temas para seguir profundizando, muchos temas interesantes de cómo vincular estos dilemas éticos, bioéticos, que nos llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas si no tenemos todos los elementos para poder resolver de manera adecuada, ¿no? Todos estos grandes problemas. Así es que pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber estado en esta sesión, a nuestros invitados del programa de Derechos Humanos, muchas gracias que nos hayan hecho el favor de acompañarnos en esta sesión de bioética y pues que descansen, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.